¿En qué creemos los cristianos católicos? El resumen de nuestra fe está en el credo, que más que una oración es una profesión de fe. Bienvenidos a su programa Tesoros Escondidos. En este segmento aprenderemos y meditaremos sobre el credo. El tema de hoy es... Iniciemos con la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos que nos acompañes en este estudio y ruegues por nosotros para poder entender los misterios de nuestro Señor. Madre nuestra, enséñanos a hacer presente la palabra de Dios en nuestras vidas y así, llenos de su Espíritu, podamos llevar a todas las personas que nos rodean de la abundancia de bendiciones y amor que Dios nos da. Amén. Nosotros iniciamos nuestra profesión de fe diciendo creo, una afirmación de la existencia de un Dios que es invisible a mis ojos, que no puedo ver, mas sin embargo que con los tiempos Él se nos ha revelado. Inclusive hemos podido manifestar un encuentro con Él. Veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En su numeral 26 menciona: la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Pregunta: ¿acaso tú no te has preguntado la razón de tu existir? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu sentido de vivir? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es mi destino? Bueno, pues si seguimos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica podremos encontrar una respuesta. Te leo el numeral 27 y dice: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha. Y aquí que me acuerdo de San Agustín en su libro Confesiones. De igual forma, él menciona que su vida fue constantemente una búsqueda. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, seguía buscando algo más que el mundo no podía saciar. Y confiesa: lo que busqué tanto en el mundo sin saber que lo que buscaba estaba dentro de mí. Te lo leo textualmente de su libro, dice: tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba. Y como confirma en el Catecismo, solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha. No es el mundo lo que te lo va a dar, sino que es Dios. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, su numeral 28, de múltiples maneras, hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, por medio de oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. Estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Pregunta: entonces, ¿por qué el hombre deja de creer? ¿Por qué deja de buscar? De nuevo nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 29. Dice: esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. Por ejemplo,
la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes del pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios, huye ante su llamada, tal como nos relata el Génesis en el capítulo 3, versículos del 8 al 10. Ahí se nos menciona cómo Dios llama a Adán y Eva y ellos se escondieron porque sabían que habían hecho algo mal, habían desobedecido a su Creador. Continúo en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 30. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Así que aunque tú te escondas de Dios, Dios siempre va a estarte buscando. Pero ahí entra también el deber de nosotros. Te pregunto, ¿acaso estamos dando un buen testimonio a la persona que nos rodea? ¿Cómo estoy yo ayudando a aquel que busca a Dios? ¿O cómo estoy ayudando yo a aquel que necesita tener ese reencuentro con Dios? De igual manera, el Catecismo de la Iglesia Católica nos da las vías de acceso al conocimiento de Dios. Se llaman también pruebas de la existencia de Dios. Estas vías son para acercarse a Dios y tienen como punto de partida la creación, tanto como el mundo material como la persona humana. Por ejemplo, en el mundo, a partir del movimiento, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20. En el numeral 34 del Catecismo dice: el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin, la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Muchas veces nos parece imposible pensar que hay un Dios que existe desde siempre y que no tiene principio y que no tiene final. Pero si por ejemplo lo podemos comparar con los números, si nos ponemos a pensar, los números en verdad no tienen principio y no tienen final. Tú dirías, sí, comienzan con el número 0, pero los matemáticos y científicos te dirían que no, porque antes del 0 está el -1, el -2, el -3 y así infinitamente, sin poder parar. Esto es importante porque, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 35, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Así que
Es falso creer que la ciencia se opone a la fe o que la fe se opone a la ciencia. Al contrario, la ciencia me ayuda a comprender más los misterios de Dios. La ciencia me ayuda a confirmar aún más la existencia de Dios. Las ciencias matemáticas me ayudan a comprender que existe lo que es infinito, lo que es eterno. Veamos ahora en el capítulo 3 del Catecismo, se titula El conocimiento de Dios según la Iglesia y comenta: a pesar de que la razón humana puede verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, el hombre también por sus fuerzas puede llegar a un conocimiento de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, como ya habíamos visto. Tenemos en nosotros una semillita sembrada. Dice, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. En el numeral 39 dice, al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Palabra de Dios. En el Catecismo numeral 43 dice, nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él. Esto lo menciona porque en verdad que los misterios de Dios son tan grandes que nuestra capacidad humana no ha logrado de comprenderlos todos. Pero hoy quiero concluir con las palabras escritas en el libro del Credo de Hosmer Ospino, que dice, ¿qué creo? ¿Qué sé? Lo que hemos recibido por su acción reveladora por medio de la historia se nos ha dado a conocer Dios poco a poco. En esto descubrimos lo que la tradición cristiana llama la pedagogía divina. El misterio de Dios es tan inmenso e infinito que sería imposible para nosotros como seres humanos entender su profundidad desde las limitaciones de nuestra condición humana. En consecuencia, para saber lo que Dios nos ha revelado, todo discípulo debe fijar su atención en la historia de la salvación. Es por eso que es fundamental que tengamos una relación especial con las Sagradas Escrituras, donde iniciamos el testimonio directo de Dios, quien se revela a la humanidad por medio del pueblo de Israel y luego a los primeros cristianos. Y ahora te comparto el tesoro escondido del tema de hoy, y es el libro de El Credo de Santo Tomás de Aquino, el cual nos explica que la fe produce 4 bienes. 1. Por la fe se une el alma a Dios. Nos comenta Santo Tomás de Aquino que sin la fe es imposible agradar a Dios. Por esta razón San Agustín escribe, donde falta el conocimiento de la eterna e inmutable verdad, falsa es la virtud aun con las mejores costumbres. El segundo bien es que por la fe comienza en nosotros la vida eterna, porque la vida eterna no es otra cosa que conocer a Dios, por lo cual dice el Señor en Juan capítulo 17 versículo 3. La vida eterna es que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Palabra de Dios. Pues bien, este conocimiento de Dios empieza aquí en la tierra por la fe, para precisamente perfeccionarse en la vida futura, en la cual lo conocemos tal cual es.
Por lo cual se dice en Hebreos 11:1, la fe es la sustancia de las realidades que se esperan. Palabra de Dios. Qué bonito dice aquí. La fe es la sustancia de la realidad que se espera. Así es que nadie puede alcanzar la bienaventuranza que es el verdadero conocimiento de Dios, si primero no lo conoce por la fe. Porque díganme ustedes, ¿qué es la fe sino saber con certeza lo que no vemos? Dice Juan en el capítulo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabra de Dios. El tercer bien es que la fe dirige la vida presente. En efecto, para vivir bien es menester que el hombre sepa qué cosas son necesarias para vivir bien. Y la fe enseña todo lo necesario para vivir sabiamente. En efecto, ella nos enseña la existencia del Dios único y que hay otra vida que se nos gratificará según nuestras acciones. Eso nos invita suficientemente a hacer el bien y a evitar el mal. El cuarto bien es que por la fe vencemos las tentaciones. Nos dice en Hebreo capítulo 11:33. Por la fe los santos vencieron reinos. Palabra de Dios. Y esto es patente porque toda tentación viene o del diablo, o del mundo, o de la carne. El diablo tienta para que no obedezcas a Dios, ni te sujetes a Él, tal como pasó con Adán y Eva. Y esto lo rechazamos por medio de la fe. Pero por fe sabemos del único Dios que hay que obedecer. Primera de Pedro capítulo 5:8 dice, vuestro adversario el diablo ronda buscando a quien devorar, resistidle firmes en la fe. Palabra de Dios. El mundo por su parte tienta o seduce con lo próspero, incluso a costa de nuestro prójimo. Pero todo lo vencemos por la fe, que nos ayuda a despreciar las cosas prósperas de este mundo. Primero de Juan, capítulo 5:4. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Y a la vez nos enseña a creer que hay bienes mayores, como la vida eterna. Imagínense ustedes qué dicha estar con el Rey de Reyes. La carne, en fin, nos tienta seduciéndonos a las delectaciones momentáneas de la vida presente, pero la fe nos muestra que por ellas, si indebidamente nos les adherimos, perdemos las delectaciones eternas. Tal como nos relata en el libro del Génesis, que una vez Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de eso rojo porque estoy agotado. Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió, se levantó y se fue. Este pasaje lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 25, versículos del 29 en adelante. Así como vemos en este pasaje, muchas veces nos ha pasado lo mismo. Cambiamos nuestras bendiciones por un plato de lentejas, por alguna seducción momentánea, por un gusto deliberado temporal, y por eso perdemos nosotros lo eterno. Cambiamos la bendición eterna precisamente por ese gozo momentáneo. Te pregunto, ¿alguna vez
¿Has cambiado tus bendiciones por ese plato de lentejas? Con todo esto queda patente que es grandemente útil tener fe. Sin embargo, alguien pudiera decir, es una tontería creer en lo que no se ve. En la cual en el libro de Santo Tomás de Aquino nos dice que en primer lugar, la imperfección de nuestro entendimiento resuelve esta dificultad, porque si el hombre pudiese perfectamente conocer por sí mismo todas las realidades visibles e invisibles, necio sería creer en lo que no vemos. Pero nuestro conocimiento es tan débil que ningún filósofo pudo jamás descubrir a la perfección la naturaleza de un solo insecto. De hecho, leemos que un filósofo vivió 30 años en soledad para conocer la naturaleza de la abeja. Por lo tanto, si nuestro entendimiento es tan débil, ¿acaso no es insensato creerle a el hombre con tan limitado conocimiento? Todavía en siglo XXI desconocemos tanto, por ejemplo, las profundidades del mar. Por eso mismo se dice en Job, capítulo 36, versículo 26, qué grande es Dios y cuánto excede nuestra ciencia. En segundo lugar, se puede decir que si un maestro enseña algo de su ciencia a cualquier estudiante y éste dijese que no es tal como el maestro lo afirma por no poderlo entender, entonces necio tendríamos a este estudiante. En tercer lugar, se puede responder que si el hombre no quisiera creer sino lo que conoce, ciertamente no podría vivir en este mundo, porque ¿qué conoce con certeza? Mira estos tiempos que vivimos. El hombre con toda la ciencia, saber y tecnología, seguimos sin responder a muchas interrogantes. Aún no sabemos cómo combatir la pobreza, las injusticias e igualdades de las diferentes razas humanas, el ataque mundial de virus que contagia a millones del mundo sin poderlo detener. Por lo cual es necesario que el hombre le crea a alguien sobre las cosas que él no puede conocer perfectamente por sí mismo. Pero a nadie hay que creerle como a Dios, que ha sido nuestro Creador y que es el que ha creado todo. De modo que aquellos que no creen las enseñanzas de la fe no son sabios sino necios y soberbios, como dice el apóstol en la carta a Timoteo capítulo 6 versículo 4. Soberbio es y no sabe nada. Y también nos dice San Pablo en la segunda epístola a Timoteo, yo sé bien en quien creí y estoy cierto. Palabra de Dios. Se puede todavía responder que Dios prueba la verdad de las enseñanzas de la fe. Si un rey enviase cartas selladas con su sello, nadie osaría decir que esas cartas no proceden de la voluntad del rey, pues bien consta que todo aquello que los santos creyeron y nos transmitieron acerca de la fe de Cristo, marcadas están con el sello de Dios. Ese sello lo muestran aquellas obras que ninguna pura criatura puede hacer. Son los milagros con los que Cristo confirmó las enseñanzas de los apóstoles y de los santos. Así es que nadie debe dudar de la fe, porque la vista del hombre puede engañarse, mientras que la ciencia de Dios es siempre infalible. Para concluir, te comparto el escrito del Papa Francisco, que compartió este 3 de junio del 2020. Catequesis del Papa Francisco sobre el ejemplo de Abraham, hombre de fe. Hay una voz que de repente resuena en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que suena absurdo, una voz que le incita a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, un futuro diferente, y todo sobre la base de una promesa, de la que solo hay que fiarse. Y fiarse de una promesa no es fácil, hace falta valor. Pero Abraham se fió. La Biblia guarda silencio sobre el pasado de Abraham, considerado para la Iglesia el primer patriarca.
La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a mirar el cielo y las estrellas. El Señor, en efecto, le promete que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas que salpican el cielo. Pues Abraham parte, escucha la voz de Dios. Esto es importante. Se fía de la palabra de Dios. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por eso que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales judías, cristianas e islámicas, como el hombre perfecto de Dios, capaz de someterse a Él incluso cuando su voluntad es difícil, si no incluso incomprensible. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra, el lugar donde pide la palabra encarnarse, el lugar donde se hace vida. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como llamada, como un lugar donde se cumple una promesa. Y Él se mueve en el mundo con la fuerza de esa promesa que un día se cumplirá. Y Abraham creyó en la promesa de Dios sin saber a dónde iba. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. La fe se hace historia. Todavía más, Abraham con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta vía en la que la fe se hace historia. Dios ya no se ve solo en los fenómenos cósmicos como un Dios lejano que puede infundir quizás hasta terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios providencia. Yo me pregunto y les pregunto, ¿nosotros tenemos esta experiencia de Dios? Mi Dios, el Dios que me acompaña, el Dios de mi historia personal, el Dios que guía mis pasos, que no me abandona, ¿es el Dios de mis días? ¿Tenemos esta experiencia? Pensémoslo, concluye el Papa. Aquí el Papa con esta reflexión nos deja mucho que pensar. Te voy a dejar el enlace de todo lo que te compartí el día de hoy, ya que en esta meditación aún el Papa Francisco sigue hablando y mencionando acerca de cómo puede ser nuestra oración con Dios. Yo solo quise compartirte la parte de la fe. Que tengas un feliz día.